Shalom and blessings, brother. Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas, y bienvenidos al podcast de hoy. Como siempre, antes que nada, una cálida bienvenida, Baruch. Gracias por acompañarme a esta interesante discusión. Gracias, Cristian. Como siempre, tus temas son acertados, son importantes, son prácticos y necesitan ser enseñados y recibidos por el cuerpo de creyentes. Amén, amén. Recientemente hemos recibido un par de preguntas. Bueno, es una mezcla entre preguntas y quejas. Algunas personas, como en el pasado, han dicho: mira, estamos bajo el nuevo pacto, bajo la gracia. ¿Por qué hay tanta necesidad de arrepentimiento? Así que queremos cubrir esto porque ¿realmente necesitas arrepentirte para ser salvo? Y la respuesta puede sorprenderte. Así que comencemos. Veamos el significado original de la palabra arrepentimiento. En el idioma original, hebreo, arrepentirse es teshuvah, derivado de la raíz shuv, que significa regresar, volver o dar la vuelta hacia Dios. No es un mero arrepentimiento emocional, sino una acción física, emocional y espiritual de cambiar de rumbo, del mal al bien. El arrepentimiento en el griego original es el sustantivo metanoia, que literalmente significa cambio de mentalidad, derivado de meta, después o más allá, y noio, percibir o pensar. Significa una transformación fundamental de perspectiva, corazón y propósito, que conduce a un cambio de dirección, alejándose del pecado y acercándose a Dios, en lugar de un simple arrepentimiento emocional. Antes de darte la palabra, Baruch, creo que la enseñanza de esto, y no sé qué puedas agregar además, es que aparentemente la gente, cuando va a una iglesia y hace una declaración de fe, muchas veces lo que hace es decir un lo siento emocional, pero no es lo que se nos dice aquí en el hebreo y en el griego original, en cuanto a lo que realmente debe ser el arrepentimiento. No solo un remordimiento emocional. Tus comentarios. Bueno, primero que nada, el arrepentimiento comienza al ponernos de acuerdo con los estándares de Dios. Creo que es allí donde comienza. Tenemos que afirmar los estándares de Dios que vemos en sus preceptos, en sus mandamientos, en sus instrucciones. Tenemos que afirmar todo eso. Ahora, al hacerlo, aprendo algo acerca de mí mismo. Soy un pecador. Violo cosas que Dios dice que no se deben violar. Por lo tanto, también aprendo algo. Ningún bien viene jamás de una conducta pecaminosa. Lo que viene del pecado es vergüenza, pena, toda clase de cosas malas. Ninguna de ellas es buena, ninguna es fuente de gozo. Así que entramos en acuerdo con los estándares de Dios, los afirmamos y luego mencionaste el término griego metanoia. Noia también puede pensarse como conocimiento. Meta puede significar después o con. Así que después de conocer algo o con ese conocimiento, ¿qué hacemos? Después de conocer cuáles son las instrucciones de Dios, cuáles son sus mandamientos, queremos volvernos a Él y apartarnos así, tal como lo dijiste, cambiar de dirección para alejarnos del mal, alejarnos del pecado y acercarnos a Dios. ¿Por qué? Bueno, cuando aceptamos el Evangelio nos convertimos en recipientes de la gracia de Dios. Entonces, sé lo que la gente va a decir. Si miras, por ejemplo, en el libro de Juan, la palabra arrepiéntanse no aparece allí, sino que en cambio dice cree. Por tanto, vemos una conexión entre creer. Cuando creemos la verdad de Dios, efectivamente, nos vamos a arrepentir. Así que vemos muchas veces que somos llamados a creer en la verdad de Dios, y ese acto de creer causará un cambio. Nos apartaremos del mal, del pecado, y nos volveremos hacia Dios. Eso es lo que hace la fe. Nos trae hacia el Señor. Así que creo que esa es una exposición muy veraz de lo que es el concepto de arrepentimiento. Y has dicho esto antes, Baruch, has compartido anteriormente que la obediencia es un fruto de la salvación. Entonces, nadie que haya sido verdaderamente salvo y transformado, y que permanece en Cristo, querrá volver a su naturaleza pecaminosa. Es algo que desafía la lógica, ¿cierto? Efectivamente, desafía la lógica. Y, de nuevo, lo que vemos es que cuando somos salvos, tendremos el deseo de demostrar nuestra fe. Eso es lo que hace la fe. Busca manifestarse. ¿Por qué?
porque cuando vivimos por la fe, vamos a estar actuando rectamente. Sabemos que no somos salvos por nuestra rectitud, somos salvos solo por la obra de Cristo en la cruz, por su derramamiento de sangre, por lo que Él proveyó para nuestra redención eterna. Así que no se basa en lo que hacemos, pero si hemos sido salvos, y creo que este es tu punto, Cristian, si hemos sido salvos, vamos a querer ser ricos en buenas obras, como dice Juan el Bautista. E insisto, creo que este es tu punto. Él dice, den fruto digno de arrepentimiento. Ese fruto no es un medio de salvación, sino una confirmación de que alguien ha sido salvo. Correcto, gracias. Ahora, ¿cuál es la conexión entre arrepentimiento y salvación? El libro de Hechos se enfoca específicamente en el arrepentimiento en relación con la salvación. Hay muchas escrituras en la Biblia, pero solo vamos a mirar 3 aquí, Baruch, y luego te doy la palabra para tus comentarios. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 3:19, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Hechos 11:18, al oír esto, guardaron silencio y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles Dios les ha concedido el arrepentimiento que lleva a la vida. Creo que son muy importantes las últimas palabras allí. El arrepentimiento que lleva a la vida. Tus comentarios. Bueno, la fe es el catalizador que nos lleva a arrepentirnos, y el arrepentimiento empieza por entrar en acuerdo con los estándares de Dios. Y no solo entrar en acuerdo con ellos, sino abrazarlos y buscar implementarlos en nuestra vida diaria. Eso es lo que produce la fe. Y esa fe causa ese mismo resultado para todo verdadero creyente. Pero como discutimos en otro video, desafortunadamente hay muchas personas que profesan ser creyentes, pero en realidad no han nacido de nuevo. Mencionaste algo muy importante en Hechos 2:38. Si uno verdaderamente recibe el Evangelio, esa persona será llevada a arrepentirse, es decir, a estar de acuerdo con los estándares de Dios. ¿Y cuál será el resultado? Recibirás el don del Espíritu Santo. Insisto, tienen la Biblia en la casa, no me tomen la palabra a mí, pero creo que es Efesios 1:14, que habla de que la garantía de nuestra salvación es el Espíritu Santo. Así que todo verdadero creyente, al nacer de nuevo, se vuelve receptor del Espíritu Santo. Y recibir el don del Espíritu Santo es evidencia de nuestra salvación. Amén, gracias. Bien, el arrepentimiento no es una obra que realizamos para ganar la salvación. Lo hemos dicho antes. Nadie puede arrepentirse y acercarse a Dios a menos que Dios lo atraiga hacia sí. Juan 6:44. Toda la salvación, incluyendo el arrepentimiento y la fe, es el resultado de que Dios nos atrae, nos abre los ojos y nos transforma el corazón. La paciencia de Dios nos lleva al arrepentimiento, como leemos en 2 de Pedro 3:9, al igual que su bondad, Romanos 2:4. Sin embargo, una vez que somos llamados, debemos responder y arrepentirnos honestamente. Entonces daremos buen fruto. Tus comentarios. Creo que esa atracción para mí en lo personal, y creo que esto aplica para muchas personas, Dios me atrajo a Él a través de su palabra, la cual es la fuente principal que nos atrae a Él. Las buenas nuevas del Evangelio, que son parte de la revelación de las Escrituras. Todo esto fue un catalizador que causó que abrazara la verdad de Dios y quisiera entrar en acuerdo con los estándares de Dios para poder hacer lo que mencionas. Y me refiero a dar mucho fruto, como dice al final allí, entonces daremos buen fruto. Esa es la evidencia. Ese fruto no nos salva. Eso es una falsa doctrina. Pero habiendo sido salvos por la gracia de Dios, como un regalo sin costo, nosotros efectivamente vamos a dar buen fruto. Repito, no son un medio que nos salva, sino la evidencia que hemos sido salvos de verdad. Correcto.
Ahora, si bien el arrepentimiento no es una obra que gane la salvación, el arrepentimiento para salvación sí resulta en obras. Es imposible cambiar verdaderamente de opinión sin cambiar de alguna manera en las acciones. En la Biblia, el arrepentimiento resulta en un cambio de comportamiento. Por esto, Juan el Bautista llamó a las personas a producir frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Una persona que se ha arrepentido verdaderamente del pecado y ha ejercido la fe en Cristo, dará evidencia de una vida transformada. Eso lo vemos en 2 Corintios 5, Gálatas 5 y Santiago 2. ¿Algún comentario sobre esto, Baruch? Creo que eso está muy bien expuesto. E insisto, si recibimos el Evangelio, recibiremos el Espíritu Santo, y por el don del Espíritu Santo nuestras vidas serán transformadas. Eso no es solo para algunas personas, es para todo verdadero creyente. Veremos evidencias y demostraremos evidencias de este nuevo hombre o nueva mujer en que nos convertiremos a través del poder de ese mensaje del Evangelio. Amén, gracias. Esta es solo una pequeña ilustración. Algunas personas están familiarizadas con ella. El arrepentimiento y la fe pueden entenderse como dos caras de la misma moneda. Es imposible poner tu fe en Jesucristo como Salvador sin primero cambiar tu mentalidad acerca del pecado y acerca de quién es Jesús y lo que Él ha hecho. ¿Estás de acuerdo con esto, Baruch? Claro que sí, y también añadiría que cuando tienes fe, ¿sabes qué cambia realmente la fe? La fe cambia mi visión de mí mismo, porque cuando descubro los estándares de Dios, entiendo que, ¿sabes qué? Yo pensaba que era una buena persona, pero no soy una buena persona. De hecho, hago cosas malas y necesito convertirme en una nueva criatura, como mencionaste en 2 Corintios 5:17. Así que encontramos que debemos ser transformados y es solo por la fe en el mensaje del Evangelio, en lo que el Mesías hizo en esa cruz, que murió, fue sepultado y fue resucitado al tercer día. Todo eso es el catalizador que produce un cambio en mí, y no solo en mí, sino en todo creyente verdadero. Dios es consistente. Amén, por supuesto. Una conclusión de mi parte, y luego te paso la palabra a ti, Baruch, para tus comentarios finales. El arrepentimiento bien definido es necesario para la salvación. El arrepentimiento bíblico implica cambiar de opinión sobre el pecado. Ya no es algo con lo que jugar, sino algo que debemos abandonar al huir de la ira venidera. Lo leemos en Mateo 3. También implica cambiar de opinión sobre Jesucristo. Ya no debemos burlarnos de Él, menospreciarlo ni ignorarlo. Él es el Salvador al que debemos aferrarnos. Él es el Señor al que debemos adorar. Otra escritura que quisiera leer antes de tus comentarios finales es Hechos 17:30. Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres, en todas partes, a arrepentirse. Juan el Bautista, Pedro, Pablo y nuestro Señor Jesucristo, todos nos dijeron que nos arrepintiéramos. Ahora sabemos que Dios es misericordioso y paciente, pero no debemos tentarlo. Te doy a ti la palabra ahora, sí, Baruch, para tus comentarios finales. Bien, como hemos discutido, el arrepentimiento es fundamental para la salvación. Insisto, como ya señalaste, Cristian, el arrepentimiento no es una obra, pero el verdadero arrepentimiento nos conduce a buenas obras. Encontramos que cuando nos apartamos del pecado, que es lo que Dios nos manda a hacer, y es la base para el entendimiento correcto de la palabra teshuvá o arrepentimiento, nos apartamos del pecado para poder abrazar a Dios. Nosotros no traemos a Dios ni entramos en una relación con Él trayendo nuestros pecados. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos abandonar nuestros pecados. Necesitamos abrazar la verdad. Necesitamos abrazar la rectitud, sabiendo que en nosotros mismos no podemos hacerlo. Es solo cuando hemos nacido de nuevo, regenerados al recibir al Espíritu Santo, que podemos vivir una vida notablemente diferente. Y para mí esa es la clave. A través del arrepentimiento, nos convertimos en nuevas criaturas a través del don del Espíritu Santo. Somos transformados y ya no somos lo que éramos. ¿Qué éramos? Éramos gente perdida que caminaba derechito hacia la ira de Dios.
Pero ahora nos convertimos en esa nueva criatura a través del don del Espíritu Santo. Y tenemos una nueva identidad. Ya no somos lo que éramos. Y ya no nos dirigimos a donde nos dirigíamos antes, que era al juicio eterno, a ser receptores de la ira de Dios. A través de esta salvación, que está directamente ligada al arrepentimiento, nos convertimos en esa nueva criatura, con una nueva identidad. Ahora nuestra vida está escondida en el Mesías y tenemos una esperanza eterna de que seremos bienvenidos en la nueva Jerusalén, en el reino de Dios, donde conoceremos las promesas de Dios y las bendiciones de Dios para siempre. Todo esto está conectado con el arrepentimiento. Definitivamente. Concuerdo con todo esto, Baruch, y entiendo que probablemente este no será nuestro podcast más popular. Tristemente a muchos no les gusta oír sobre el arrepentimiento, pero adoramos a un Dios santo y Él nos instruye a que seamos santos. Así que es un tema muy serio y algo que definitivamente nos recuerda a todos la importancia del arrepentimiento bíblico. Gracias, Baruch, por dedicar tiempo a este tema. Hermanos y hermanas, espero que hayan sido bendecidos por esto. Si alguien es nuevo en el canal de Amarás a Israel y todavía no se ha suscrito, le pedimos que por favor considere suscribirse, darle like al video y compartirlo para que más personas logren verlo. Baruch en Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, les decimos Shalom y bendiciones. Shalom and blessings.